tardes, chicos. En esta oportunidad, a pedido de ustedes, vamos a entrevistar a una licenciada para que nos explique un poco acerca de los cuidados de enfermería. Acompáñenme. Hola, hola. Buenos días a todos nuestros televidentes. Hoy tenemos un gusto, estamos con la licenciada Jocelyn Sotelo, que nos va a hablar acerca de los cuidados de enfermería. Licenciada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, explíquenos un poquito de cómo es su trabajo. Cuéntenos un poquito más sobre usted. Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Jocelyn Sotelo Gómez. Actualmente estoy trabajando en el Centro de Salud Márquez, que pertenece a la Direza Callao. Soy encargada de la estrategia de tuberculosis. Bueno, a partir del año 2023 me han designado la encargatura. Tengo ya una experiencia más de 10 años trabajando en lo que es el primer nivel de atención. En algunas oportunidades también he trabajado en lo que son atención a domicilio en ambulancia. Bueno, también he tenido experiencia trabajando en cuidado del adulto mayor en domicilio también. He trabajado en lo que es atención en los colegios, con lo que es caliwarma, en atención de peso, talla, agudeza visual. Y bueno, ya yo soy egresada de la Universidad Norbert Wiener, egresé en el 2012. Y ¿para qué? Me siento muy bien con el trabajo que hago día a día. Claro que, como si bien es cierto, tengo ya 10 años en la profesión, pero con siempre miras a seguir creciendo, ¿no? Actualmente estoy realizando también lo que es docente de prácticas en una universidad particular. Y bueno, ¿no? Siempre que con miras a seguir creciendo, mi meta es llegar a tener algún puesto en el Ministerio de Salud. Bien, licenciada, ¿y con qué habilidades o destrezas tendría que tener un perfil de una licenciada? Básicamente una enfermera, un profesional de enfermería tiene que ser líder. Primeramente eso, tenemos que ser líder en cualquier momento de nuestro trabajo, tenemos que ser muy humanos y tratar al paciente con mucha empatía. Básicamente eso, después lo demás, claro, tener conocimiento, ser responsable, pero si no somos humanos, no somos empáticos con los pacientes, pues entonces no tiene razón de ser nuestra profesión, ¿no? Para mí, básicamente es eso, ser empáticos y humanos. Y en los cuidados, para usted, ¿qué es un cuidado de enfermería y cuál es la finalidad de cuidar al paciente? Mira, el cuidado de enfermería debería ser la atención que le damos al paciente desde el primer contacto que tenemos y su entorno, ¿no? No hay que ver a la persona como una sola, sino de manera holística, ¿no? Porque la persona vive en su familia, tiene a su padre, a su madre, sus hijos, vive en una comunidad, ¿no? Yo que tengo experiencia en lo que es el primer nivel de atención, básicamente es eso, ¿no? Trabajar con la persona y con su entorno. ¿Y no le ha ocurrido alguna situación difícil? O sea, yo sé que los pacientes hay veces en las que también son poco tolerantes. Claro que sí, nos vamos a encontrar con diferentes personas. Hay personas que son igual que uno empáticas, pero hay personas que depende de la situación del momento pueden tener problemas y llegan con un carácter, con un humor diferente al momento del primer contacto. Pero hay que también saber tratarlos, ¿no? Eso es como nosotros, tú y yo podemos tener problemas, pero una vez ingresando a nuestra institución laboral lo dejamos ahí nuestros problemas y tenemos que olvidarnos de ellos, ¿no? Entonces yo digo que hay que saber afrontar esa situación, ¿no? Tratar de calmar al paciente, porque nosotros podemos ser de profesión enfermeros, pero a veces hacemos la profesión de psicólogos, porque tenemos que entablar conversación, tal vez saber por qué está así, dígame qué está pasando, por qué está preocupado, en qué está ansioso, y ahí vas a ir poco a poco sabiendo qué es lo que básicamente necesita. Aparte de una atención médica, el paciente puede necesitar una atención mucho más a fondo, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito también acerca de tu experiencia con el tema en los tiempos de COVID. Mira, bueno, sí, yo la pandemia inicia más o menos entre marzo y abril del 2020. Justamente en enero del 2020 a mí me designan como jefa de enfermeras en el centro de salud donde actualmente estoy laborando. Para mí era la primera vez que era jefa de enfermeras, a cargo de 10 enfermeras y de 20 personal técnicos, o sea, en total eran 35 personas. Y era como que armar el rol, para mí era un poco al principio tedioso, ¿no? Enero, febrero, armar los roles.
Luego para marzo nos indican que entramos en totalmente pandemia, los roles eran diferentes, ya no los tenías que armar de la misma forma, internamente teníamos que trabajar 24 horas o 12 horas porque no había movilidad, para evitar también que el personal se exponga, ¿no? Porque evitar los contagios básicamente al inicio era eso. Pero ¿para qué? O sea, para mí fue una experiencia muy buena, he aprendido bastante, todo el 2020 trabajé como jefa de enfermeras. Claro, más o menos en agosto, septiembre quise por ahí tirar la toalla un poquito porque sí era más agobiante, era un tema que teníamos muchas cosas administrativas que hacer, al mismo tiempo la parte económica para mí, porque en casa dejamos de trabajar dejaron de trabajar algunas personas y tuve que empezar a trabajar en otro trabajo que era la ambulancia. Ahí hemos visto. El sustento también. Claro, en casa el sustento era básicamente mi mamá y yo, que ambas somos enfermeras, y bueno, ¿para qué? Teníamos que buscar, como sea, otro ingreso, y uno de nuestros ingresos, como te comento, era el hecho de trabajar en ambulancia, trabajaba a domicilio, y a ver diferentes casos. He visto muchas cosas en COVID, ¿no? Al principio, el primer año, se morían muchas personas, muchos adultos mayores, ¿no? Básicamente mi turno, que empezaba a las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, en ese transcurso podían incluso ver hasta 5 o 6 fallecidos, la mayoría de adultos mayores, ¿no? Wow, sí, me imagino. ¿Y cómo le afectó eso psicológicamente? Porque me imagino que en ese momento hubo bastante tensión porque era la primera vez que hubo una pandemia. Sí. ¿Le afectó psicológicamente? ¿Cómo fue ese miedo y cómo pudo ayudarse? ¿Tuvo que tener terapia? Bueno, no llegué a una terapia en sí psicológica, pero sí era necesario a veces rodearte de tus familiares, porque era solamente casa, trabajo y nada más, no podíamos reunirnos. Entonces lo que hacíamos era, entre la familia hacíamos videollamadas. En casa a veces solamente cada 2 o 3 fines de semana hacíamos que nos reuníamos un poco, unos más, o sea, mi abuelita tenía 12 hijos, es una familia muy extensa, y tratábamos más que nada por mi abuela, que en ese entonces estaba ella, el tiempo, a ella por ejemplo le afectó el hecho de la lucidez, ¿no? Ella sí teníamos que de todas maneras rodearlo de sus hijos, tenía que verlos, y lo que hacíamos con ella básicamente era, un tío venía en su carro y la paseábamos de casa en casa solo por la ventana del carro a saludarla, ¿no? Por ejemplo eso, ¿no? El hecho de que buscar soluciones para evitar que la persona, tanto, porque los más afectados han sido los adultos mayores y los niños, ¿no? Yo tengo mi niña actualmente de 5 años, que también ahí acompañaba a las dos, ¿no? Mi abuelita, mi hija y yo en el carro paseándonos para evitar de alguna manera que entren en un proceso de depresión, ¿no? Tratábamos de hacer juegos, ¿no? De ahí empezaron a salir lo que es el bingo, empezamos a jugar el ludo, el ajedrez, ¿no? Esas cositas para distraernos, para evitar ese problema, ¿no? Básicamente. Licenciada, y actualmente en su servicio donde labora, ¿de qué manera realiza usted el cuidado de enfermería? Como te había mencionado, actualmente estoy en el servicio de tuberculosis. El cuidado de enfermería inicia desde que una persona llega como sintomático respiratorio. Sabemos que sintomático respiratorio es una persona que tiene tos por más de 15 días. Y porque nosotros hacemos lo que es la detección, ¿no? ¿De qué forma lo vamos a detectar? El paciente llega diciendo que está con tos, y luego tenemos que dar la educación respectiva, ¿no? Desde cuando está con tos, porque puede solamente tener tos, pero también puede tener al mismo tiempo otros síntomas, dolor de cabeza, fiebres nocturnas, ha bajado de peso de un momento a otro, ha bajado. Y entonces desde ahí empieza a cuidar enfermería, desde que yo tengo el primer contacto con el paciente y yo le voy a realizar una consejería, ¿no? Desde, por ejemplo, decirle al paciente de qué manera va a dejarme la muestra de esputo, cuántas muestras debe dejar, después de cuántos días le voy a dar su resultado. Por ejemplo, que si el resultado de esta muestra sale positivo, la consejería que yo debo hacerle al paciente y a la familia, ¿no? Porque usted o tú sabes que el paciente que tiene tuberculosis no solamente trabajamos con el paciente, trabajamos con la familia, porque el diagnóstico le puedo dar hoy, pero ha podido estar contagiando hace un mes o 2 meses, entonces ya ha podido contagiar a otros familiares, entonces debo trabajar básicamente con ellos, ¿no? Lo que es la parte del primer nivel de atención, el cuidado de enfermería se basa en lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ¿no? Entonces ese sería el cuidado de enfermería básicamente en el primer nivel de atención y en mi servicio, ¿no? Además de ello, te tengo que decir que yo soy la responsable del servicio, pero estoy siempre acompañada de un personal técnico que, si bien es cierto, soy yo la encargada, pero trabajamos siempre de la mano, el trabajo siempre debe ser en equipo. En el establecimiento donde trabajo, que es materno infantil, cuento con un consultor médico
que hace a veces no del neumólogo, pero al menos tiene la mayor experiencia en lo que es la tuberculosis. Se realiza constantemente interconsulta y también trabajamos de la mano de lo que es los hospitales, el Hospital San José, el Hospital Carrión. Licenciada, muchas gracias por el tiempo brindado. Y por último, para culminar en la entrevista, quisiera preguntarle cómo así podría incentivar a los alumnos que están estudiando la carrera de enfermería a continuar con la carrera. Con la carrera. Bueno, como yo les dije al principio, para poder ser un profesional de enfermería, primero debemos de ser muy humanos y empáticos con la persona, con el paciente, con la familia, con la comunidad. No, que esta carrera es una carrera muy, o sea, noble, o sea, de corazón, porque uno tiene que gustarle ser enfermero para poder ser un enfermero y trabajar bien. Porque se encuentra en el día a día algunos colegas que tal vez han estudiado porque piensan que la carrera de enfermería nos va a dar económicamente una buena solvencia en el hogar, pero no es así, chicos. Así que hay que meterles en la cabecita que estudiar enfermería no es porque vamos a ganar mucho, sino vamos a ganar lo necesario, y lo que tenemos que tener es bastante corazón para la atención con la persona, ¿no? Ahora, algo que les sirva, no sé, voy a contar una anécdota que a mí me ha sucedido cuando era estudiante en el tercer ciclo de enfermería. Me acuerdo que estábamos entrando a prácticas en el Hospital Loaiza. El curso, si no me equivoco, era MAE. Bueno, era el primer contacto con pacientes, porque habíamos tenido estudios generales, los 2 primeros ciclos, y era el tercer ciclo, el primer contacto básicamente vestida de blanco, ¿no? Emocionada yo porque yo quería ya ponerme mi uniforme, ¿no? A clases íbamos solamente así con ropa de calle, ¿no? Nos poníamos mandilón nada más, pero era muy emocionada yo. Entonces me acuerdo, nos reunimos todos, éramos un grupo de 10 chicos y chicas con la docente en el pabellón de adulto, era cirugía si no me equivoco en ese entonces, no me acuerdo muy bien en qué área. Y la profesora nos reúne, chicos, hay que ingresar a tal hora, está muy bien su uniforme, con su moño, siempre el cabello recogido, hasta ahí todo bien, pero cuando ya entramos al servicio, básicamente, ya Jocelyn, me acuerdo que estamos Claudia, Carola y ustedes se van a encargar de estas 3 camas, van a observar al paciente, si necesita, tal vez, hay que agarrarle la chata para que orinen, hay que cambiarle el pañal, pónganse guantes, siempre lávense las manos, unas indicaciones que nos daban el docente, que por cierto, muy buenas docentes, pero yo entré en un pánico, en un shock, porque yo dije, voy a ser enfermero para todo el tiempo, tener contacto con el orino, los residuos de los pacientes, y yo dije, no quiero, o sea, yo me acuerdo que en ese momento me metí a los servicios higiénicos y no quería salir porque quería que pasara el tiempo para no tener contacto, porque no quería eso, o sea, yo decía, pero mi mamá, porque mi mamá es enfermera, como te digo, no me dijo que yo tenía que hacer esto, o sea, tenía que cambiar la chata, cambiar pañales, yo no quería. Me acuerdo que esa primera práctica hacía un sábado, y el lunes, domingo no hay clases, el lunes tenía que ir a clases y yo le digo, no mamá, yo no quiero estudiar, llorando llegué a mi casa, mis tíos, todo, ¿por qué? Porque el hecho de estudiar en una universidad particular, mi mamá, yo vengo de padres separados, era una inversión, ¿no? Y todos se reunieron, me acuerdo, el domingo, porque yo insistía en que no quería estudiar porque no me gustaba enfermería. Yo decía, no me gusta porque yo no quiero hacer eso todo el tiempo, yo voy a estudiar otra cosa. Entonces mi mamá se sienta conmigo, mis tíos me hablaron, me dijo, no, tú puedes. Yo me acuerdo que toda esa semana no fui a estudiar porque no quería, yo estaba desistiendo de estudiar enfermería. Pero para que la docente me llamó por teléfono a mí y me dijo, Jocelyn, ven el sábado próximo a las clases, quiero conversar contigo, porque también ya le habían informado que yo ya no iba a estudiar. Yo me acuerdo que sí, ya no estaba emocionada, me fui bien, vestida de blanco, ¿no? El cabello recogido, y lo primero que me dice la docente, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿no? Y le comenté lo que me había sucedido y me dice, mira, tú te vas a encargar de ver lo que el PAE, porque tenemos que preparar un proceso de enfermería durante el tiempo que vamos a estar aquí, tú te vas a encargar de traer una laptop, recolecta los datos de tus compañeros, ¿no? Y para armar bien el proceso tal vez seamos el mejor grupo, porque al final hacemos una exposición del caso. Y yo le digo, ya está bien. Entonces como que ya no era mucho al contacto con el paciente. No iba a ver los procedimientos, sí, pero no tenía contacto directo. Era como que me ayudó a que yo viera la enfermería en diferentes aspectos, porque la enfermería no solamente es básicamente con la persona, ¿no? También hay enfermería investigación, docente, ¿no? Hay diferentes ramas. Entonces yo dije, ya está bien, acepté, conversé con mi mamá, con mi familia y continué. Me acuerdo que me felicitaron finalmente el ciclo, porque habíamos realizado el mejor trabajo, el mejor PAE, y la que expuso realmente en ese momento era yo. O sea, eso me dio ánimos a que yo tenía que continuar y que la enfermería no era solamente eso, que teníamos que abrir nuestra mente y pensar que tenemos diferentes ramas en las cuales podemos desarrollar como profesionales de enfermería. Y bueno, eso es una experiencia para que, chicos, tal vez en el camino se les va a presentar diferentes cosas, ¿no? Tal vez cosas, aspectos económicos, algún curso que no les guste, pero no se estanquen, no digan no quiero continuar para nada. Eso es una piedrita en el camino que hay que
botarla a un costado y seguir caminando. Es lo que me sucedió y espero que les sirva de experiencia a ustedes, es una anécdota mía. Y de verdad, sigan adelante, terminen la carrera, más adelante nos vamos a encontrar como ya en el campo clínico, en el campo comunitario, ¿no? Y eso nada más. Muchas gracias por la entrevista y de verdad, sigan adelante también. Muchas gracias. Conmigo será para la próxima oportunidad. Hasta otro video. Nos vemos.